Hola, ¿qué tal compañeros, compañeras? Les saluda María Fernanda Briceño Quesada. Sean bienvenidos a un nuevo podcast de Alto y Claro con el FNT. Hoy vamos a hablar por qué debemos de desprendernos de las cargas emocionales que afectan nuestra vida. Y para hablar de este tema nos acompaña el doctor Norman Montano, quien es psicólogo y secretario general de FECSalud en el Hospital Psicosocial. Bienvenido, doctor Norman. Buenas tardes, compañera. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, un gusto, compañero. Me gustaría que iniciáramos con una breve explicación de cómo las emociones afectan nuestra vida. Bueno, las emociones juegan un papel muy importante en el día a día. Sin ellas no nos identificaríamos, no sabríamos ni qué hacer. Las emociones juegan un rol de nuestro comportamiento, de cómo nos sentimos y del hecho de estar y sentirnos vivos. Y es por eso que cuando los psicólogos hablamos de gestionar emociones es saber qué hacer en el momento determinado. ¿Cuáles son esas emociones que pueden ser dañinas para la salud mental? Importante pregunta. ¿Tenemos emociones positivas o emociones negativas? De repente escuchamos que las personas dicen: me siento enojado, siento rabia, siento rencor, siento deseo de venganza. Esas emociones son las que a nosotros nos hacen cargarnos de situaciones negativas, valga la redundancia. Porque de pronto cuando alguien nos hace algo, cuando alguien nos dijo algo, entonces empezamos a sentirnos enojados. Entonces la persona empieza a experimentar cambios, porque es algo muy importante que experimentamos cambios fisiológicos. Por ejemplo, si a usted le dicen algo que no le gustó y se puso enojada, o algo que le hicieron, sobre todo también depende de la persona que le ha dicho. Si esa persona es muy cercana a usted, por supuesto que le va a doler. Entonces rabia, rencor, resentimiento, deseo de venganza, el enojo, son emociones que nos hacen mucho daño, y no solo a nivel psicológico, como lo dije anteriormente, a nivel hasta fisiológico, porque nos ponemos sudorosos, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la presión arterial y la persona empieza a sentir ese malestar. ¿Cómo podemos lidiar con las emociones negativas para evitar conflictos en nuestra casa, en el trabajo, inclusive hasta con los amigos? Muy importante, decía yo anteriormente, gestionar las emociones. Nosotros, aunque sintamos enojo por alguna situación, odio, remordimiento o deseo de venganza, el hecho de reconocerlas es lo primero. Y no podemos decir que yo nunca voy a sentir un enojo, nunca voy a sentir alguna situación negativa. Lo importante es gestionarla. Por ejemplo, pensar y reflexionar: ¿qué hago al sentir odio? ¿Qué gano? ¿En qué me beneficia? Entonces, reconocer, aceptar y reconocer que yo tengo enojo, que tengo odio, pero también identificar la causa. ¿Vale la pena sentir odio? ¿Vale la pena sentir rencor? Entonces eso es muy importante, reconocerla. No van a desaparecer de nosotros. Cuando los psicólogos decimos gestionar las emociones, nos referimos a aceptarlas en primer lugar. Aceptar que me puede dar un enojo, que me puede dar un sentimiento negativo, pero también saberla procesar. ¿En qué momento? Si por ejemplo alguien le dice algo a usted, XY persona, y a usted no le gustó, entonces a veces nosotros decimos: no me puedo quedar callado, no puedo agachar la cabeza, que es lo que comúnmente decimos nosotros. No, simplemente saber si es necesario responder ante esa situación. O por ejemplo, si alguien te hizo daño en el pasado, que muchas personas, y es uno del tema principal acá, que es cómo desprenderse de esa situación. Si alguien te causó heridas en el pasado, si alguien te causó un malestar, y venimos por años cargando esa situación. Entonces, aceptar que tengo una situación que reconozco que me hace daño, pero sobre todo darnos cuenta qué ganamos nosotros con cargar una emoción negativa. Mucho se dice por ahí que esto es una frase o un ser. Cargar una emoción negativa por alguien que te causó daño es como que le dejes el veneno, la sustancia a esa persona y esperas que la persona se muera. Ese veneno lo cargamos nosotros, y es por eso que la importancia de aceptar y desprendernos de eso. No podemos andar por la vida cargando emociones que nos pueden caer en una depresión. También eso es muy importante, porque las emociones negativas te llevan hasta una depresión, ¿verdad? Me gustaría que habláramos sobre la autoestima. ¿Cómo
nos afectan esas emociones negativas? ¿Consideras que hay que trabajar más en nuestra autoestima? Cuando venía para acá, venía pensando en muchas cosas porque los psicólogos como que todo nuestro alrededor es de análisis, pero no por decirlo así. Las emociones negativas influyen mucho en la forma en cómo nos sentimos y cómo nos vemos. Por ejemplo, tenemos el caso del bullying en los chavalos en la escuela, ¿verdad? O incluso en el mismo trabajo, alguien que te diga que si cierto vestido o maquillaje o forma de vestir no te sale bien, entonces ya empezás a cuestionarte. Y es que en verdad no me cae bien, en verdad no me siento bien, en verdad no me veo bien. Entonces esa emoción negativa de repente te lleva a aislarte. De repente te dicen, antes eras más sociable, antes participabas más con nosotros en las actividades. Entonces, como hay una emoción negativa, y con lo que usted decía de la parte de la autoestima, como mecanismo de defensa empiezo a aislarme, empiezo a evitar, empiezo a no frecuentar lugares que yo llegaba anteriormente. ¿Por qué? Porque lo que me dijeron, o por lo que yo siento, o por lo que me hicieron, me hace que yo me aparte y empiece a cuestionar la forma en que yo me siento. Y de repente, fíjese que algo muy importante, de repente jóvenes me han preguntado a mí, mire, yo me veo feo, yo me veo fea. Existe la duda porque de pronto alguien te empezó a decir cosas que no eran. Entonces, ¿qué tenemos? Una emoción negativa que repercute en el comportamiento, en cómo me siento. Y entonces empiezan a haber episodios de tristeza. Y cuando esto es muy profundo y no le ponemos mente, como decimos popularmente, empiezan a haber ideas no adecuadas en los jóvenes. Cuando un joven a mí me habla de emociones negativas y me habla de autoestima baja, yo le pregunto todo. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo miras la vida? ¿Tenés a futuro planes? ¿Tenés esperanza? Y entonces esta persona, por una emoción o por algo que te dijeron, empieza a decir, yo a la vida no le encuentro sentido. Cuando a mí me dicen que cuando la vida no encuentra sentido, entonces yo digo, ojo con este caso. Es un chico que le está afectando profundamente su parte emocional. ¿Considera importante la visita a un psicólogo cuando tenemos conflictos con este tipo de emociones? No solamente cuando tenemos conflictos, yo siempre lo he dicho a lo largo de mi carrera y en cualquier espacio que yo estoy, que nosotros deberíamos tener un psicólogo de cabecera. Así como cuando vamos al médico que nos van a hacer nosotros nos hacemos examen de laboratorio para revisar nuestro estado de salud. Pero sí, cuando ya empiezan a haber indicios de malestar emocional, ya cuando empieza la persona a cuestionar su ser, su vida, su futuro, los psicólogos estamos para eso. Creo que una de las cosas muy importantes es que quitemos el mito de que los psicólogos estamos para ver locos, ¿verdad? Porque es una de las cosas y uno de los tabúes que las personas piensan. No, los psicólogos somos una especie de acompañamiento en ese nudo de ideas, en ese nudo de emociones que la persona siente. Porque imagínense que una persona que esté con emociones negativas, ¿qué va a tener en sus pensamientos? Apenas un laberinto. Y en ese laberinto, ¿qué voy a hacer conmigo? Los psicólogos damos acompañamiento. Yo soy uno de los que siempre he dicho que hay que asistir a un psicólogo periódicamente porque algo nos afecta. Tenemos que desprender esas emociones. Vale la pena seguir cargando esas emociones. Vale la pena continuar una vida donde no le haya sentido, cuando la vida te ofrece muchas oportunidades. Entonces, nuestra presencia como trabajadores de la salud mental es muy importante en el desarrollo emocional y psicosocial de una persona. La verdad de las cosas es que nuestro desarrollo de las emociones inician desde casa. Me gustaría que nos comentara qué considera usted que se necesita hacer para que en nuestros hogares y las familias seamos felices. Podemos ser felices con pequeños detalles, pero sobre todo lo importante es escucharnos. En la escuela, el niño que va a la escuela, el adolescente que va a la escuela, la persona que va al trabajo debe ser escuchada al llegar a su trabajo. Sobre todo con los niños, ¿verdad? Los adolescentes, preguntarle cómo te fue hoy. Pero si de repente un joven me dice que le están haciendo bullying en la escuela, ¿qué pasa con los padres? Y empiezan más bien a regañarlo o incluso a minimizar. Mire qué importante esto.
empezamos a minimizar. Y por eso te sentís triste. Y a eso le pones mente. Entonces, ¿qué estamos enseñando? Estamos enseñando a no expresar las emociones. Estamos enseñando a que tienes que quedarte callada o callado. La base principal, el primer factor protector debe ser desde casa. Escuchar al joven, escuchar a la joven, al niño, escuchar a la persona que llega del trabajo. Porque de repente salimos a la calle y no sabemos con qué nos vamos a encontrar, ¿verdad? Entonces, factor protector del hogar, escucharnos activamente. Pero claro, de pronto sucede que a lo mejor decimos no tengo tiempo o vengo cansado. Entonces, los padres, sobre todo, que tienen hijos pequeños, adolescentes, escuchar. Y repito, es escuchar, analizar y respetar, pero también validar las emociones. Por ejemplo, si te sentís triste, yo no tengo por qué decirle a un chaval y por eso estás triste. Yo tengo que decirle, vení para acá. Mira, lo que me estás diciendo es importante, vamos a darle seguimiento. Porque estamos muy claros que el bullying afecta enormemente a los niños. Hay niños o adolescentes que hasta han tenido intenciones suicidas por no eso. solo niños y adolescentes, creo que ya Todos. personas mayores. Sí, pero ¿por qué? Porque como usted muy bien lo dice, ¿por qué desde casa? Desde casa es cuando tenemos que enseñarle a los chavalos de que es importante hablar de lo que les está pasando. Porque de repente, como usted lo dice, yo me encuentro con adultos. Y el adulto, ¿qué es lo que me dice? Es que yo no puedo hablar de mis sentimientos. Es que en mi casa nunca me enseñaron a escuchar. Entonces, ese silencio que se va guardando, como usted decía anteriormente, se convierte en una emoción negativa. Todo silencio que me afecta, no hablado, todo silencio que callo, todo silencio que me guardo, se convierte en una emoción negativa, pero no solo la emoción, sino el acto, y un acto perjudicial. Me gustaría, doctor, saber cómo valora la estrategia en salud emocional que promueve el gobierno sandinista. Digo esto porque tenemos remodelado el hospital psicosocial. Además, en los centros de salud se ofrece atención psicológica hoy en día, cosa que antes no lo ofrecían. Bueno, como siempre digo, yo tengo la ventaja de trabajar por muchos años en el hospital y conozco este buen modelo de atención de nuestro gobierno, en el cual está dirigido a la salud mental. No solo tenemos el hospital psicosocial, tenemos también, como usted muy bien lo dice, los centros de salud, que tenemos un equipo de trabajo, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, en algunos casos educadores. Pero aparte de eso, nuestro buen gobierno, que se ha preocupado por nosotros los nicaragüenses, ha restituido el derecho a la niñez y la adolescencia. Tenemos también nosotros, por parte del Hospital Psicosocial, el Centro Nacional de Salud Mental Infantil Luis Alfonso Velázquez Flores, que está ubicado en el sector de la Centroamérica. ¿Qué significa esto? Que como nosotros estamos preparándonos desde que el niño, la niña, el adolescente crezca con salud mental adecuada, ya estamos interviniendo. Es un derecho restituido. En la primera etapa de la revolución teníamos un centro nacional, que luego por decisiones abruptas de otros gobiernos lo quitaron. Ahora nosotros ya empezamos de nuevo a atender a los niños. Tenemos 2 centros ambulatorios también de atención en adicciones. Porque imagínense, hablando de las emociones, un joven, una persona que no gestione sus emociones, ¿en qué se refugia? Se va a refugiar en las drogas y el alcohol. Tenemos 2 centros ambulatorios. Tenemos otro centro que acabamos de inaugurar en Chiquilistagua, que también es un centro de salud mental. Entonces, este es un gobierno que sigue el modelo de atención de calidad y cariño a nuestra población, y podemos acudir en cualquier momento, 24 horas al día, y sobre todo que es gratuito. Y los psicólogos, los psiquiatras, estamos en constante capacitación ante nuevos temas que aparecen para poder brindar una atención adecuada a la población. Nos gustaría, doctor, que nos enviara un mensaje a las familias nicaragüenses, en especial porque nuestro gobierno sandinista restituye los derechos de las familias nicaragüenses para que sean felices. Podemos ser felices con pequeños detalles y aprovechar este espacio. Desde este espacio que es acogedor y es muy bonito, por supuesto, el mensaje para las familias nicaragüenses es que aprendamos a detectar desde temprano alguna situación que en nuestra casa esté sucediendo.
algún niño o niña, adolescente, joven, adulto que empiecen a presentar señales de aislamiento, de tristeza, de conductas que antes no mirábamos, es importante acudir a nuestras unidades de salud mental. Tenemos la ventaja. A mí me platicaban personas fuera de otro país que decían que el acceso a la salud mental es bastante difícil. Incluso te dan citas hasta 3 meses. Entonces imagínense usted, nosotros tenemos una atención directa. Las familias nicaragüenses pueden acudir, y no solo en Managua. Tenemos todos los CAPS. Los CAPS son centros de atención psicosocial que tenemos en todos los departamentos, donde hay un servicio de salud mental para atender a la población. Entonces el mensaje es: no dejemos para mañana lo que podemos ver en este momento. Con la salud mental no se juega, porque estamos hablando de sentimientos y de emociones. Quiero agradecer al doctor Norman Montano por haber participado en el podcast Alto y Claro del FNT. Muchas gracias, doctor Norman Montano. Esperamos tenerlo acá nuevamente. Mucho gusto a ustedes, y estamos para servir a la población como manda nuestro buen gobierno sandinista. Estuvo con ustedes María Fernanda Briceño Quesada. Nos veremos en una nueva edición del podcast Alto y Claro con el FNT.